Se trata de una joven mujer de 33 años que tiene 6 meses de evolución con pérdida de peso involuntaria, no fue cuantificada, astenia, adinamia, hiporexia, una mujer muy joven, y 3 meses de evolución de disnea de moderados a mínimos esfuerzos, con dolor tipo torácico, y algunos lo describieron como tipo pleurítico, que es importante la descripción. No hay antecedentes importantes pertinentes porque una mujer joven y sana, ¿no? Predomina la astenia dinamia de la hiporexia de los 6 meses. Ha tenido un eritema facial fugaz de 2 días en enero de este año y ha tenido una alopecia de 6 meses. Lo demás es relevante. Ha tenido entonces también poliartralgias simétricas en rodillas y cadera y en el hombro derecho de 3 meses de evolución. Al examen físico tiene una presión un poco alta, 160/90, tiene una frecuencia cardíaca de 62 por un minuto, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación en aire ambiental de 99%. Predomina entonces el eritema malar, y se le encontró una afta en el borde interno central del labio inferior. El resto del examen físico, allí en este caso, es irrelevante. En el cuello no tiene ingurgitación yugular, es un dato pertinente negativo, no tiene ingurgitación yugular. Y en los pulmones hay signos de fusión pleural, también puede ser atelectasia de fusión pleural, disminución de las vibraciones vocales provocadas en la base izquierda, matidez en la base izquierda, sería aquí, la base izquierda, y disminución de los ruidos respiratorios, No se describe la auscultación de la voz, las vibraciones vocales provocadas en este caso. No se describe. Y tampoco se describe el choque de la punta, que generalmente no lo busca por lo atareado que están cuando se está admitiendo un paciente, ¿no? Pero es una cosa que podría buscarse, ¿no? El choque de la punta. El resto del examen entonces presentaba en el examen de las manos esclerodactilia, muy localizada, esclerodactilia. Tenía dolor, sinovitis en el hombro derecho y había una lesión unguial descamada en el tercer dedo de mano derecha. Estos son los hallazgos pertinentes positivos y el pertinente negativo, que era la ingurgitación yugular, que estaba normal, que no tenía ingurgitación yugular. Y aquí solamente es un pantallazo porque esta paciente tenía unos datos corroborados con el reumatólogo de esclerodactilia. El diagnóstico sindrómico. Entonces, una mujer de 32 años de 6 meses de evolución con síntomas constitucionales, pérdida de peso, astenia, dinamia, hiporexia, y de 3 meses de evolución con disnea de mínimo esfuerzo asociada a dolor pleurítico, síndrome pleuropulmonar de efusión pleural izquierda, datos de sinovitis, rash malar, alopecia, una úlcera oral y esclerodactilia. Entonces podemos hacer una asociación clínica, fisiopatológica o clínica en este caso, para describir el síndrome con un síndrome pleuropulmonar, porque había datos de la pleura, ¿no? Asociado a poliartralgia con sinovitis, alopecia, esclerotitis y rash malar en una mujer de 32 años. Aquí describe un poco más, no está asociando, pero está describiendo, sintetizando un poco, pero describiendo aún los síntomas y los signos. También podríamos describir el síndrome con un síndrome cardiopulmonar, marcar los dos órganos más importantes allí, que es corazón y pulmón, asociado a enfermedades del tejido conectivo, porque todo aquí da la impresión de que esta es una enfermedad del tejido conectivo de salida, ¿verdad? De salida. Asociado a enfermedades del tejido conectivo en una mujer joven de 32 años. O sintetizando aún más todavía en el síndrome, que es la correlación entre todos estos aspectos, de un síndrome de enfermedad del tejido conectivo en una mujer de 32 años. Aquí nos vamos directamente a enfermedad del tejido conectivo. Aquí asociamos el tejido conectivo con el corazón y pulmón, y acá asociamos todos los síntomas que son del tejido conectivo con el pulmón solamente.
Entonces la descripción es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo y la apreciación entonces que le dio el residente a la presentación de este caso fue que era un lupus eritematoso sistémico en un 70% de probabilidad pretest. Una enfermedad mixta del tejido conectivo, porque tenía algo de lupus y tenía esclerodermia, tenía en un 20%, una probabilidad pretest de 20%. Y el esclerodermia, que no tenía datos muchos de esclerodermia, solamente la esclerodactilia, en un 10%. Estas probabilidades pretest son unas estimaciones, esta es la estimación que hace el residente, esta es una estimación que puede variar, como lo vamos a ver más, dependiendo de la experiencia y de algunos datos que presenta la paciente, ¿no? Es importante entonces el pensamiento crítico en el análisis del diagnóstico diferencial. No puede ser un diagnóstico diferencial de libro donde pongamos todas las enfermedades del tejido conectivo o pongamos muchas otras enfermedades que producen cosas parecidas, como síntomas y signos parecidos como estos. Yo no puse una lista de 10 ni de 5. Debe ser una lista de 4 por lo menos, por lo máximo 4, y generalmente deben describirse por lo menos 3. Tampoco podemos irnos a un solo diagnóstico porque entonces descuidamos las posibilidades de otros diagnósticos, ¿verdad? Entonces esas son las estimaciones de la probabilidad del diagnóstico diferencial y la probabilidad pretest que hizo la residente en la presentación del caso. Entonces acá analizando nuevamente, es una enfermedad autoinmune, aquí está lo ya descrito. El diagnóstico diferencial, ya lo dijimos, que debe ser corto, pertinente al paciente, pertinente al caso clínico, no es un diagnóstico diferencial de libro, insistimos, ¿no? Y la estimación de la probabilidad pretest. La estimación de la probabilidad pretest es una estimación que clínicamente el médico debe ir desarrollando, eso no lo aprendimos en la Escuela de Medicina, pero debe ir desarrollando, ya lo comenzamos a enseñar hace 16 semestres o más, porque la estimación de la probabilidad pretest es importante para el curso del diagnóstico, del proceso diagnóstico y la escogencia de los estudios y de los protocolos. Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente podemos ser los mejores clínicos aquí, los mejores expertos, tenemos que considerar la parte de la gestión clínica, el proceso diagnóstico, la experiencia, la intuición, el juicio, el razonamiento están en juego aquí. El costo efectivo, o sea, hacer un diagnóstico de diferencial equivocado o un diagnóstico de trabajo que no corresponde, entonces no podemos perder tiempo en el hospital y haciendo exámenes innecesarios que son costosos y no son efectivos. Y el riesgo-beneficio, obviamente, ¿no? Si el riesgo-beneficio está aquí en este momento de la admisión, hay que considerar, porque para el futuro depende el ingreso, el proceso de ingreso, que debe ser lo más perfeccionado posible, pero por no lo es por el volumen de trabajo que hay, por lo menos en el complejo hospitalario. Hay que considerar entonces los errores, que esto llevaría a cometer muchos errores si no hacemos una escogencia adecuada, la escogencia inadecuada de los estudios de laboratorio, si no hacemos un diagnóstico diferencial correcto, o hacemos un diagnóstico diferencial muy amplio, entonces comenzamos a pedir estudios de toda clase, que no tenemos que hacer, que no hacer en este caso, que es un término del Board de Medicina Interna, American Board of Internal Medicine, de la BIM, que es muy importante, que es la protección, la prevención cuaternaria, qué no hacer para no hacer daño, ¿no? Y los gastos innecesarios. Entonces, este proceso diagnóstico, cuando el residente lo está haciendo, hay que pensar como clínico y como gestor clínico. Hay que pensar también en estos aspectos de la calidad y de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, aquí el pensamiento crítico. Entonces, vamos a profundizar un poquito más, no como expertos en la materia, sino que estamos hablando de razonamiento. Aquí sería, para estudiar el lupus, sería obviamente la presentación y la discusión con un reumatólogo, que es un experto en la materia, ¿verdad? Que respetamos ese aspecto. Aquí estamos haciendo el razonamiento, el proceso de razonamiento y el proceso diagnóstico, que es lo que queremos, que es lo que estamos enseñándole a los residentes de medicina interna. El pensamiento crítico. Vamos a ver, aquí en el pensamiento crítico. Entonces, aquí vamos a poner como un síntoma, que no es el heraldo, pero es un signo, que
que se ven en el lupus, que se ven en enfermedad de tejido conectivo y que se ven en esclerodermia. Entonces, como el que admite no es el experto, admitimos un paciente, no sabemos qué porcentaje de esclerodactilia hay en estas enfermedades, o lo podemos buscar, podemos ir a la medicina basada en la evidencia, podemos ir al Dynamedex, que no lo encontré allí, al Treat Database, al UpToDate, a otros libros, a las guías clínicas, a los protocolos clínicos, o consultar el ChatGTP o Machine Learning, aquí en este caso el ChatGTP. Ok, yo me fui para introducir el concepto que ya lo estamos introduciendo en los protocolos clínicos de inteligencia artificial. Y entonces consulté con el chat openai.com, interesante, la consulta de la inteligencia artificial. Pero también si hubiera tenido a mi mano el experto reumatólogo, yo no consulto a la inteligencia artificial, yo consulto al experto, al reumatólogo, pero no lo tengo a mi lado, ¿no? O en muchos lugares no hay reumatólogo, entonces uno no tiene al experto allí para preguntarle, que sería lo ideal, ¿verdad? Entonces consultamos con los libros o consultamos con inteligencia artificial, que hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿no? Vamos a la literatura. Entonces miren qué dijo la inteligencia artificial. En segundos me contestó, le hice la pregunta, ¿en qué porcentaje se ve la esclerodactilia en lupus, enfermedad de tejido conectivo y en esclerodermia? Me contestó en segundos. Esclerodactilia se ve en lupus en un 5 a 15%. Se ve en enfermedad de tejido conectivo en un 10 a 20%. Y se ve en esclerodermia en un 25%. ¿Pero qué dice la inteligencia artificial? ¿Qué contesta? Depende de los estudios clínicos, obvio, ¿no? Usted va a encontrar estos porcentajes diferentes dependiendo del estudio clínico que se hizo, de dónde sacó la estadística, ¿verdad? Depende del estudio clínico y consulte al experto, dice inteligencia artificial. Consulte al experto. O sea, que es inteligente la inteligencia artificial. Consulte al experto. Al reumatólogo en este caso lo puse yo, ¿no? Dice, consulta al experto. Nos está dando los datos, pero me dice consulta al experto. Eso es bien importante, ¿no? Que la inteligencia artificial no crea que nos va a sustituir y hacer todo, ¿no? Esto nos puede llevar mucho desvío. Pero de todas maneras, cuando uno lo utiliza, hay que utilizarla con mucho criterio, obviamente. Y con juicios clínicos, obviamente, como usamos los protocolos, con criterio y con juicio clínico. Entonces la doctora comienza a describir en su primera diapositiva de la clinimetría de los signos y síntomas. Entonces ella analiza aquí la parte clinimétrica, o sea, la métrica de la clínica, de los signos y síntomas. Eritema malar. Para lupus siempre tiene que ser para un tema, una patología específica, ¿no? Un signo, un síntoma, una patología específica o un laboratorio para la patología específica. Tiene una sensibilidad de 43%, esto lo encontró en esta literatura, y una especificidad de 96%. Obviamente, en el análisis bayesiano sabemos que esta sensibilidad es muy baja, 43% es baja, ¿no? Es menos de 50%, menos de tirar la moneda al aire, o sea, hay una baja sensibilidad. Pero la especificidad es muy buena, es una 96% de especificidad. Es importante, hay dos variables para construir el coeficiente de probabilidad, pero también hay dos variables para construir dos coeficientes de probabilidad, el positivo, que es el likelihood ratio positivo, y el likelihood ratio negativo. Y siempre hay que construirlos los dos, porque hay que utilizarlos todos, los dos, en el análisis clínico, en el razonamiento clínico. Y en este caso, en el análisis bayesiano que vamos a hacer. El coeficiente de probabilidad maneja dos variables y da dos resultados. Así que no solamente pueden poner lo que está en rojo, que generalmente es lo que hace el residente, lo que está poner el coeficiente de probabilidad positivo. Entonces le estoy enseñando que debe ponerse el coeficiente de probabilidad positivo y el negativo también, porque aquí hacemos mucho análisis de razonamiento con el negativo. Entonces, esto es como tener dos pies, ¿verdad? Siempre utilizamos los dos pies. Es mejor andar en dos pies que tener uno solo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos pies. Aquí están los dos pies. Entonces la estimación de la probabilidad pretest de lupus era 70%. Si tiene un coeficiente de probabilidad de 10.75 de 10, nos da una probabilidad mucho más alta, 95% de probabilidad de tener lupus. Eso no quiere decir que tiene lupus. Eso contribuye. El lupus se hace con otra forma que ustedes saben cómo se hace el diagnóstico. Y aquí en estos términos, en este análisis que estamos haciendo, en este caso clínico específicamente, hay que saber utilizar adecuadamente por esto, porque se ven en diferentes enfermedades, ¿no?, del tejido conectivo. No es como las otras enfermedades, que es mucho más fácil.
Aquí es más compleja, por eso que requerimos a la persona experimentada en estos temas. Es un internista experimentado que esté viendo casos de reumatología permanentemente o un reumatólogo, que generalmente son muy pocos los reumatólogos. Entonces, si no tuviera eritema malar, en este momento la paciente no tiene eritema malar, entonces esto nos daría una probabilidad, si estimamos una probabilidad pretest de 70% y no tiene eritema malar, nos quedaría en 55%, o sea que no lo descartamos. Y esto pasó con esta paciente. Esta paciente tuvo eritema malar en unos momentos. En enero tuvo y fue fugaz, se le pasó, después se le quitó y después le volvió, después lo tuvo nuevamente. Pero si lo hubieran visto en todavía hay una probabilidad alta de tener. No quiere decir que no tiene lupus, si no tiene eritema malar. Tendría una probabilidad de 55% si la estimáramos en 70% la probabilidad de pretest. Esta es la escala de Fagan para hacer el análisis bayesiano. La probabilidad pretest, el coeficiente de probabilidad en el centro y la probabilidad post-test. Una probabilidad post-test alta de 95% con algún examen no hace el diagnóstico. Esto es una contribución para hacer el razonamiento diagnóstico. Vamos a ver las úlceras orales. Bueno, las úlceras orales tienen una sensibilidad mucho más baja. Eso es signo y se ve mucho menos en el lupus, en un 27%, obviamente depende del momento de la evolución del lupus, ¿no? Un 27%, pero tiene una especificidad de 93%, o sea que asociándolo a las dos nos da un coeficiente de 3.8 y es más o menos el mismo análisis, ¿no? Aumenta si está positivo, pero no descarta si está negativo. Con una probabilidad pretest de 70%, si no tuviese úlceras orales, aún tendría una probabilidad post-test de 60% cerca de la probabilidad pretest. O sea que prácticamente no lo descarta. O sea que si no lo tiene, no lo descarta. Si lo tiene, contribuye, obviamente, porque el diagnóstico del lupus se hace con las escalas de Euler que está ahí aquí, del ACR y Euler, ¿verdad? Efusión pleural. Bueno, efusión pleural se ve en muchas patologías, pero aquí para lupus, 16% solamente, muy baja, ¿no? Pero tiene una especificidad del 97% que puso la residente. Yo tengo mi reserva aquí, no he podido dirimirla. 97% que está muy alto por una especificidad para una efusión pleural a una enfermedad específica, ¿no? Inclusive hasta para tuberculosis. O sea que este dato yo como clínico lo puedo cuestionar, aunque haya sido sacado aquí, ¿verdad? No sé si fue sacado de esta literatura, entonces yo tengo que cuestionarlo porque me parece que está muy alto, una especificidad muy buena, demasiado alta, ¿no? Muy buena, es como si fuera patognomónico, pero el lupus, si no tiene serositis, no tiene efusión pleural y tiene lupus, o sea que no, y la sensibilidad es muy baja, ¿no? O sea que es raro. De todas maneras, este es el análisis que tenemos que hacer, no podemos ver lo que está en los libros y cogerlo como carpintería y sumarlo y poner... y tomar decisiones. Tenemos que utilizar el juicio clínico. El juicio clínico es fundamental. La medicina basada en la evidencia no sustituye tampoco, como el protocolo no sustituye el juicio clínico. El juicio clínico es fundamental, pero hay que tener buen juicio clínico. Vamos a otro. Afección articular, sinovitis en lupus. Tiene una sensibilidad de 72%, se ve mucho más alto, y una especificidad más baja porque esto se ve mucho otras cosas, pero también tiene 74%. Nos da 2.83, que es un poquito sobre, mucho más que el 1, pero no es tanto, ¿no? Contribuye aquí a la probabilidad post-test, pero no lo descarta, ¿no? O sea, si no tuviera afección articular, no descartaría el lupus. Y la esclerodactilia, bueno, esta diapositiva está incompleta porque solamente encontramos que tiene una sensibilidad de 5 a 15, que nos lo dio inteligencia artificial. Usted puede encontrar en los libros otra sensibilidad de esclerodactilia por los lupus. O sea, ¿qué porcentaje de esclerodactilia se ve en lupus? Entonces, esto lo dice el experto, debe decir el número aquí más específico. Pero aquí no se trata de una presentación de lupus, sino una presentación de un análisis de razonamiento clínico. No tenemos la especificidad, así que no podemos hacer análisis bayesiano, no podemos hacer razonamiento con esto. Solamente sabemos que es muy baja, esclerodactilia se ve muy poco, un porcentaje muy bajo, ¿no? De lupus. Entonces, analizando esta métrica, esta clinimetría de los signos y síntomas, entonces hay que hacer una reconsideración del diagnóstico. Fíjense que hasta este momento no tenemos ningún examen de laboratorio. Ese es el proceso que hace el residente cuando está admitiendo un paciente. Esto lo hace el residente mentalmente
sin tener que estamos haciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, él se lo hace mentalmente, automáticamente está haciendo eso. Eso es una cuestión de un proceso automático que lo están haciendo. Pero ese proceso automático, si uno lo perfecciona, lo estructura, es mucho mejor, porque entonces sirve más para alimentar el juicio clínico, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, la intuición, aquí la experiencia es muy importante. Aquí obviamente, la experiencia del reumatólogo es clave, ¿no? Si yo veo, yo no veo esclerodactilia, la vi una vez, la vi otra vez y otra vez, poquitas veces cuando estaba residente, o hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, ahora que ve esta paciente, pero el reumatólogo ve todos los días, ¿no?, estos pacientes. Entonces la experiencia, la intuición o la experiencia es bien importante en este caso. Y el razonamiento es lo que estamos haciendo. Pero aquí en el razonamiento, en este caso clínico que estamos presentando, a diferencia de los otros casos, la experiencia es fundamental. Es fundamental la experiencia, esa es la del experto, versus el razonamiento. Y el experto, obviamente, un reconocimiento al reumatólogo experto, que es un internista experimentado en muchas cosas, ¿verdad? Enfermedades reumáticas. Entonces nos quedamos con enfermedad autoinmune. Bueno, como la esclerodactilia se vio un poquito aquí también, entonces le bajamos 10% aquí. Este es un análisis que se puede hacer diferente. A lo mejor el experto hace un análisis diferente de porcentaje, ¿no? O no lo baja, ¿no? Bueno, aquí lo bajamos haciendo un análisis bajando el 10%, porque también la esclerodactilia se ve un poco más en tejido conectivo. Es un 30%. Le subimos a un 30%. Y la esclerodermia se deja a un 10%. También podríamos pensar que no hay nada para esclerodermia y esto lo podríamos bajar a un 5% y le sumáramos aquí a 65%. Esto es cuestión de análisis, de razonamiento. Esto no es la realidad. Esto es un aproximado, un constructo para hacer mejor el análisis. Y entonces aquí no lo vamos a explicar obviamente, pero aquí en este caso clínico, y cito en este caso clínico, la intuición o la experiencia es fundamental, porque es la habilidad de asociar el conocimiento previo, la experiencia que tiene el internista y que tiene el reumatólogo, en el patrón de reconocimiento de enfermedades y el razonamiento. Entonces aquí la intuición es más importante. Inclusive el razonamiento es importante, que es lo que estamos haciendo, pero creo que aquí la experiencia es mucho más importante. Si hubiera tenido un reumatólogo a mi lado, yo no consulto con la inteligencia artificial ni prácticamente con ningún libro, ¿no? Entonces el residente manda los exámenes. Este es el que admite el paciente, mandó un hemograma, que lo vemos aquí, y una química, ¿no? Y lo relevante del hemograma, que tiene glóbulos blancos en 3100, esta es una mujer joven, y entonces tiene algo de leucopenia, ¿no? Conteo absoluto de neutrófilo, conteo absoluto de linfocitos, hemoglobina, tiene anemia, un poco anemia. No tengo porque no se me proporcionó el volumen corpuscular para ver que esta anemia debe ser una anemia inflamatoria, enfermedad crónica, ¿no?, de lupus, ¿no? Entonces no va con anemia microcítica o con anemia macrocítica o megaloblástica, ¿no? Entonces, pero aún no tengo el resultado este. Ahora vamos a ver. Las plaquetas están normales, la creatinina es normal y los otros exámenes están normales. Entonces la doctora hace un análisis de la leucopenia en lupus y se ve con una sensibilidad de 47%. EULAR y ACR. Una especificidad en 84% que da un coeficiente de probabilidad positivo de 2.96 es 3. Hay que quitar estos decimales y poner 3 aquí. 3. O un coeficiente negativo de 0.6. No nos ayuda mucho este ayuda un poquito más. O sea, la leucopenia ayuda un poco más a pensar en lupus. Estamos pensando en lupus, el que estaba admitiendo el paciente pensó en lupus, cuando ve la leucopenia piensa más en lupus, ¿verdad? Si hubiera tenido 15.000 blancos, 20.000 blancos, ya ahora piensa en otra cosa, que no estaba en el diagnóstico diferencial. Sería un hallazgo casual, ¿no? Y si no hubiera tenido leucopenia, obviamente también la probabilidad pretest la probabilidad post-test de tener lupus es alta, 55%, con un 70%, ¿no?
Siempre esto está relacionado con la probabilidad pretest. Entonces, la estimación de la probabilidad pretest hay que aprenderla a irla estimando. Eso no va a salir en ningún libro ni en ningún artículo. Esa probabilidad pretest es su paciente con su estimación, con su experiencia, que va a hacer esto. Otros paraclínicos, entonces una serie de virus que están negativos prácticamente, esto solamente IgG, pero no hay ningún IgM positivo aquí, ¿verdad? Y una velocidad de eritrosedimentación, no tengo la PCR en esta paciente, que debía haberla tenido, la PCR, no la tengo, pero tiene un BES de 20, yo dudo esta vez a 20, entonces ese es otro, ¿no? Me da un BES de 20 y yo tengo dudas, entonces era preferible aquí hacer una PCR, ¿verdad? PCR, proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y se usa más para enfermedades reumáticas. El BES también, yo creo mucho BES porque lo hemos usado desde hace 50 años. Para clínicos, entonces tenemos un urinálisis. Obviamente se les pidió un urinálisis. No tiene proteinuria, tiene glóbulos rojos en 11, tiene algo de glóbulos rojos. Tiene hematuria, pues. Y microscópica será, ¿no? Tiene unos glóbulos blancos en 27 que están altos en la orina. Tiene una esterasa leucocitaria positiva. Esterasa leucocitaria. Tiene una bacteriuria. Y tiene unos nitritos negativos. Nitritos negativos. Entonces, es importante hacer este análisis. Esto no lo vamos a hacer en este momento, pero es importante porque puede tener una infección urinaria o puede tener un compromiso del glomérulo. Entonces, este examen hay que repetirlo y consultarlo con el experto, porque aquí no se nos puede pasar un compromiso de glomerulonefritis. Claro, no hay proteinuria, pero de todos modos hay glóbulos rojos. Entonces, habría que ver esos glóbulos rojos como lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Y la proteína no tenía proteinuria. Porque es importante en la toma de decisión, porque esta paciente puede tener una infección urinaria y una infección urinaria en una paciente inmunosuprimida por la enfermedad autoinmune. Entonces es importante tratarla, darle antibióticos. Entonces era importante definir con un cultivo, con repetirlo y hacer un cultivo si tenía una infección urinaria y había que hacer el cultivo para ponerle antibiótico. No darle antibiótico innecesariamente porque también estamos induciendo la resistencia bacteriana que sería peligroso en esta paciente. Son los eritrocitos del glóbulo rojo, son eritrocitos del glomérulo, no sabemos. La sensibilidad y especificidad del leucocito, el esterasa leucocitaria positiva más bacteriuria y de bacteriuria y de nitrito es importante para definir si tiene infección urinaria. Si los nitritos estaban positivos y tiene esto obviamente en una persona de riesgo, uno manda el cultivo y le da antibiótico, aunque no tenga síntomas, o espera el cultivo, el urocultivo, ¿no? Aquí hay que estar. O consultar al nefrólogo para que el nefrólogo nos diga que es esto, le mande un sedimento urinario, que es lo que es más apropiado aquí, que no se hizo. Y aquí está el sedimento urinario, porque esto lo tenemos para el protocolo de hematuria microscópica, que hemos hablado ya con el laboratorio, porque el laboratorio nos ayude, que cuando hay glóbulos rojos en orina, nos diga si tiene glóbulos rojos dismórficos con espuela, que son los acantocitos, que son estos, que son que son vistos en el glomerulonefritis, ¿verdad? Entonces, o si había cilindro, ahí no describen cilindro, pero habría que decirle al laboratorio, busque cilindro, busca cantocito, que esto es lo que hay que decirle al laboratorista, porque él no es una máquina, y debían hacer el sedimento urinario, ¿no? Aquí tenemos algo de lo relacionado al urinálisis, que no vamos a entrar en detalle, pero esto lo hemos hecho para los médicos generales, para que los médicos generales, conjunto con el laboratorio, puedan describir mejor si la hematuria es de glomérulo o no es de glomérulo, para referir apropiadamente al internista o al nefrólogo rápidamente si se trata de una glomerulonefritis, ¿verdad? Esto es para policlínica y esto lo manejamos con los protocolos que hay de glomerulonefritis para manejo ambulatorio, ¿no? Para atención primaria, perdón. Y entonces le piden los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Ana no tenía el laboratorio en ese momento, DNA doble cadena 666, alto, anti-SMIT, alto, anti-RO, alto, anti-RNP, bastante alto, anti-LA, ENA. Bueno, y aquí están todos los demás. Hay complementos bajos, tenía complementos bajos, entonces, y no tenía para esclerodermia, porque la esclerodermia prácticamente, no sé si no se lo hicieron, y si no se lo hicieron es válido porque la probabilidad era muy baja, ¿no? Entonces no habría que hacerlo, y si tenemos que ahorrar, mejor no hacerlo, ¿no? Porque después si nos sale positivo quedamos más dudas o nos trae
errores, como decía el maestro Aníbal Tejada, ¿no? ¿Para qué le pidió este examen? Y entonces, si le sale positivo, ¿qué va a hacer? Y si le sale negativo, ¿qué va a hacer? Ese era el razonamiento que nos enseñó nuestro maestro Aníbal Tejada, que gracias a Dios le van a poner el nombre del Hospital Clínico de la Ciudad de la Salud, Aníbal Tejada, bien merecido como el de enero. Ok, entonces aquí tenemos la parte de los estudios que se pidieron. Entonces, el diagnóstico diferencial, este es un esquema, protocolo de pruebas de pacientes con sospecha de enfermedad autoinmune. Esto lo hizo un residente, lo evaluó el doctor Raúl González cuando estaba con nosotros, y es reumatólogo, y entonces se construyó que esto ayuda bastante. Y entonces vamos a ver la práctica de la utilidad de esta hoja, que es un protocolo clínico de soporte clínico. Si uno lo tuviera a la mano, obviamente en el celular lo tienen. Entonces, el diagnóstico diferencial era lupus, enfermedad de tejido conectivo y bueno, salió y esclerosis sistémica que estaba muy bajo, pero bueno, lupus. Entonces los estudios para lupus aquí están. Esto hay que pedir para lupus. Estos son los estudios que hay que pedir para lupus. Esto es para el tejido conectivo. Enfermedad mixta del tejido conectivo, que esto salió alto, ¿no? Y acá es de esclerosis sistémica anti-SL. Entonces aquí es importante porque esto guía al médico general o guía al internista. Obviamente el reumatólogo sabe qué hacer porque es el experto, ¿no? Pero en la mayoría de los hospitales no tenemos reumatólogos, entonces los internistas tienen que apoyarse con el soporte clínico, que es la literatura, que es las guías clínicas, que es el protocolo, y ahora vamos con un nuevo expediente electrónico al protocolo a extraerle un aspecto sintetizado, mucho más corto que una o dos hojas, que se llama, que es el extracto, que es la sinopsis o la síntesis, para que el médico entonces pueda tener esa síntesis a la mano más rápido, más específico, más puntual. Eso lo vamos a hacer con el nuevo expediente electrónico en algunos protocolos, porque tenemos 450 que no vamos a hacerlo en todos. Para clínicos les piden otros exámenes, bueno, la sensibilidad y especialidad, analizando entonces el análisis bayesiano del anti-DNA de doble cadena. Tiene una sensibilidad de 75%, o sea que no se usa para detectar lupus. Para eso está el ANA, anticuerpos antinucleares, que siempre debe pedirse de primero, siempre debe hacerse, pero bueno, se gastó el reactivo y no hay, y entonces por eso que no se deben pedir los exámenes para todas las cosas, hacer exámenes innecesarios, pues después también se nos gastan los reactivos. Entonces en este caso no podemos decir que el laboratorio no lo compró. No teníamos, entonces no se hace anti-DNA doble cadena para buscar lupus. Esto es para definirlo, más bien es porque es específico. Tiene una especificidad en 93%, 0.93 porque trabajamos con decimales. Tiene un coeficiente de probabilidad anti-DNA para lupus de 12. Está bien alto, es muy bueno. Un coeficiente de probabilidad de más de 10 es muy bueno. Y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.2. Entonces aquí viene la importancia de la parte negativa, 0.2. Entre más bajo está este valor, más fácil descarta, o más probabilidad de descartar usted tiene de una enfermedad si esto tuviera 0.01. Pero bueno, aquí vamos a ver los números. 70% de probabilidad pretest de lupus, o 60% que le bajamos después, ¿no? 70% vamos a trabajar, que esto se trabajó inicialmente. Si tiene un coeficiente de 12, entonces no dispara a un 96, 97% por allá, 96% de probabilidad de lupus. Un anti-DNA, entonces de tener lupus. Esto ayuda tremendamente porque prácticamente con el anti-DNA siendo tan específico, si esto fuera 0.99, prácticamente es específico. Entonces, si fuera 0.99, esto sería mucho más alto, y esto mucho más bajo, que nos descartaría prácticamente el lupus. Ok, si el anti-DNA doble cadena sale negativo con una probabilidad pretest alta de 70% de tener lupus, 70%, nos queda en un 30% de probabilidad de tener a un lupus. O sea que prácticamente no lo descarta. Que sale negativo. Acuérdense que esto varía dependiendo de los estudios de la clínica y también del laboratorio. Hay que ver, ¿no? Entonces, estamos contando con exámenes correctamente bien hechos para hacer el análisis. El anti-SMIT tiene un 40% de sensibilidad y un 98%, o sea, mucho más específico,
Entonces, con un 70% o un 28% de coeficiente de probabilidad mucho más alto del anti-Smith, entonces nos da una probabilidad de 98% de tener lupus, es muy bueno, ¿no? Y 0.61 para descartarlo, ¿no? Entonces todavía nos queda, ¿no? Si esas pruebas salen negativas, el paciente puede tener. Acuérdense que hay un concepto de hace muchos años, con Segovia y de todos los reumatólogos y nuestro maestro Achurra, que nos enseñó reumatología hace 40 años. Entonces, que la cronoterapia, el diagnóstico en el tiempo. Entonces, uno a veces no puede hacer el diagnóstico, no hay los criterios de lupus en este momento o de una enfermedad de tejido conectivo, pero obviamente evoluciona y después se hace. Entonces, la parte del crono, de que es el tiempo, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? Esto fue un concepto de hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, sorpresa, el médico residente le manda la radiografía, esto del servicio de urgencia, y se encuentra que hay un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo. Entonces hay un borramiento, probablemente hay algo de serositis ahí que ellos captaron, pero esencialmente más que fusión pleural lo que estamos viendo aquí, entonces una gran cardiomegalia o una, supuestamente aquí la sospecha de esta imagen en una mujer con lupus es que esto sea una efusión pericárdica, ¿no? Este no es para hacer el diagnóstico de efusión pericárdica, hay que hacer el eco. Pero orienta ya que esto no es una efusión pericárdica solamente, probablemente hay efusión pericárdica acá, que fue lo que detectó el residente y que contribuyó el tamaño o el pericardio pegado acá, ¿no? Que daba dolor, que parecía pleurítico y daba síntomas y signos que parecían o signos clínicos de un síndrome de efusión pleural. No tenía, acuérdense que no tenía ingurgitación yugular porque no había taponamiento, ¿verdad? Aquí entonces tenemos la frecuencia cardíaca, estaba en 62. Esta frecuencia cardíaca está rara, yo la interrogo, ¿no? Una frecuencia cardíaca no tenía hipoxemia, obviamente no tenía hipoxemia, pero obviamente tenía dificultad para respirar, pero también tenía una frecuencia respiratoria de 18. Esto fue en un momento de un examen, no sé en qué momento fue, si cuando fue admitida o ya posteriormente cuando estaba mejor, ¿no? Estos datos que están aquí lo puso la residente, ¿no? Aquí tenemos la evolución radiográfica de la paciente. Esta es la radiografía de ingreso. En el CareStream, en el sitio de radiología, no aparece que tuviera una placa previa, porque si esta paciente hubiese tenido una placa previa de hace un mes o 2 meses, tomada por el médico general, y haber visto una silueta cardíaca grande, era para referir, pero no consta que hay una placa previa, así que no sabemos si se hizo una radiografía previa. De todas maneras, esta fue la de ingreso. Aquí fue en la evolución, ya cuando la paciente estaba monitorizada y le estaban haciendo la pericardiocentesis, el catéter de pericardiocentesis. Aquí tenemos el catéter de pericardiocentesis para el drenaje del líquido continuo, porque se dejó puesto y después se retira. Y aquí vemos ya que va bajando ya la silueta cardíaca, y esta es la última placa que tenemos que aparece en el sitio de CareStream, donde ya la imagen del corazón de la silueta cardíaca es mucho más pequeña, ya no es la efusión previa que tenía, porque fue drenado y todavía queda un poquito de efusión pleural aquí o borra. El ecocardiograma, que corresponde hacerlo y preferible hacerlo rápidamente desde cuarta urgencia a través del POCUS, que los emergenciólogos saben hacer, del POCUS cardíaco, el POCUS pulmonar, y entonces para detectar si hay una efusión pericárdica y posteriormente llamar al ecocardiografista o al cardiólogo ecocardiografista para ver si está disponible o si se puede hacer un ecocardiograma. Este es el ecocardiograma que se hizo, hay una efusión pericárdica severa, es muy importante, ¿no? Severa. Y la citología del líquido, el froti del líquido pericárdico es negativo por malignidad. Bueno, no se sospechaba malignidad, pero por protocolo se hace. La biopsia del líquido pericárdico, la indicación de la biopsia de la pericardio, es cuando generalmente la biopsia de pericardio o la ventana pericárdica para la biopsia, al material de patología, se hace cuando hay sospecha de malignidad o cuando hay tuberculosis o infección, otro tipo de infección, sarcoidosis, etc. En este caso era producto de sospecha del lupus y entonces
que era el diagnóstico diferencial primero, y se le hizo una pericardiocentesis. La doctora Jessica del Cid, residente que presenta el caso, hace un análisis entonces métrico posteriormente de la efusión pericárdica y relacionado al lupus. Y presenta que hay una sensibilidad baja de 16%, muy baja la sensibilidad. Pero tiene una alta especificidad. No sé por qué tiene una alta especificidad, porque la efusión pericárdica se ve en muchas otras patologías, ¿no? Pero esto lo sacó aparentemente de aquí, del ACR, ¿no? Corresponde a un coeficiente de probabilidad, un likelihood ratio de 5 y de 0.9. 0.9 que es 1, no nos sirve el negativo. Aquí nos sirve un poquito el positivo. Si tenemos una probabilidad pre-T de 70% y el coeficiente de probabilidad es 5, entonces nos da una probabilidad post-T de 95%. Pero si no tuviera fusión, nos daría un 65%, o sea, no cambiaría mucho la probabilidad post-test. O sea, ayuda, porque es uno de los criterios, ¿no? La serositis ayuda. No es que haga el diagnóstico. El curso de la evolución se le realizó un ultrasonido de rastreo, evidencia de la efusión pericárdica, entonces hice un rastreo, que es el POCUS, y se solicitan pruebas autoinmunes. Se realiza un ecocardiograma ya formal, una consulta con cardiovascular. Estos pasos bien interesantes, muy bien hecho. Se realiza un ecocardiograma que arroja el diagnóstico de efusión pericárdica grave, ¿no? Se inicia el tratamiento para lupus, iniciarlo rápidamente, tanto por los síntomas que tenía como también con la efusión pericárdica, y se le realizó una ventana pericárdica en la Ciudad de la Salud. Aquí está la diapositiva para mostrar lo que tenía la paciente. Tenía serositis, tenía leucopenia, tenía alopecia, la rash malar y la artritis, poliartritis. Este es el abordaje, uno de los abordajes del ACR, EULAR y ACR, para el diagnóstico de clasificación del lupus, ¿no? Cuando se sospecha lupus, entonces los criterios, no vamos a entrar en detalle porque nosotros no hemos adoptado ni adaptado este protocolo, pero está bien interesante para el lupus, porque probablemente tengamos que hacerlo para el abordaje inicial, ¿no? Y aquí están los criterios, ¿no? Y aquí está la métrica, los puntos que aparecen en las aplicaciones, en la APP. No encontré aplicación de esto, pero es importante entonces tener la tabla, ¿no? Con los números y hacerlo manualmente. Si hay una APP, entonces se hace automáticamente, que es lo más interesante, que es lo que creo que hay que introducir. Aquí está la clasificación EULAR de ACR para esta paciente. Aquí tenemos otros sitios con los criterios, con la tabla de criterios, y algunos sitios, algunos vínculos que nos pueden llevar a ver todos estos scores en el celular, ¿no? Y aquí está en el MEDCAL, el criterio del SLIC para lupus sistémico. Y de esta clasificación de EULAR tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 97%. Tiene un coeficiente de probabilidad muy alto, muy bueno. O sea, que quiere decir que estos estudios y esta escala que se hizo por el EULAR y ACR es muy bien estudiada, es muy bien validada. Y tiene un coeficiente de probabilidad negativo de 0.07, muy bajo, que prácticamente, si no lo tiene, prácticamente descartaría. Y si lo tiene, prácticamente confirma, más los laboratorios, obviamente, ¿no? Y aquí tenemos los números, el análisis bayesiano. Si hay una probabilidad pre-test de 70%, le aplicamos la escala. Y entonces, esta otra escala que tiene un coeficiente 14 nos daría un porcentaje muy alto. Y si no lo tiene, nos da un porcentaje muy bajo, que prácticamente descarta el lupus. O sea que estas escalas, estos criterios de EULAR y ACR son fundamentales para analizar, no por síntomas, no por separados los signos y los síntomas, sino ya ellos en una escala, ¿no? En una tabla valorada, ¿no? Esta clasificación es para un score, para ver la gravedad o la actividad del lupus, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Esta está en MEDCAL y aquí está el vínculo. Ustedes pueden entrar, se le da ahí y ven los puntos que tenía la paciente, que le sumaba más de 8 puntos, más de 10 puntos, dice aquí, ¿no? 10 puntos. Entonces, severa o grave o más de 8 puntos, ¿no? Entonces, el diagnóstico de trabajo
por los internistas que manejaron el paciente y por el residente internista y los reumatólogos, servicio de reumatología que discutió este caso. Entonces un lupus eritematoso sistémico se le da I-10 grave, ¿no? Más comprometido, así que hay que actuar rápidamente. Por lo cual se trasladó al servicio de reumatología en el complejo, se retira el drenaje pericárdico y se considera darle egreso pronto, y ya al día de hoy ya esta paciente salió hace una semana, ¿no?, del hospital. Este es el tratamiento del lupus que está en la guía de EULAR, que no vamos a mencionar porque ya este es tema de tratamiento, que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Algunas cosas que se le hicieron a nuestro paciente. Y ahora vamos a ver. Y esta es la gestión, las actividades confiables para la seguridad del paciente. ¿Qué debo saber hacer para el diagnóstico y el manejo del paciente con lupus y con efusión pericárdica? Entonces, tengo que tener conocimiento del tema, de la situación, tengo que tener un conocimiento previo, tengo que tener la habilidad para hacer una historia, no solamente la historia del examen físico y los diagnósticos, el diagnóstico diferencial, la probabilidad de pretest, el coeficiente, las características operacionales de las pruebas de laboratorio. Eso no es pedir por exámenes por pedir, sino que tienen características operacionales, o que es el coeficiente de probabilidad, el likelihood ratio. Entonces, esto nos da la probabilidad post-test, que no nos hace el diagnóstico, pero nos aproxima al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, esto es una habilidad que deben tener todos los residentes, y esencialmente todos los residentes de medicina interna. Y la actitud es buscar ayuda necesaria, involucrar a miembros del equipo necesario, las habilidades interpersonales y de comunicación. Aquí es muy importante no solamente saber y tener mucho conocimiento y ser un brain, no. Aquí también hay que tener profesionalismo, capacidad de comunicación, una comunicación asertiva, positiva, proactiva, resiliente, no de conflicto. Entonces este profesionalismo es muy importante, porque aquí va la ética, el profesionalismo, la ética y el humanismo, ¿no?, en el manejo del paciente. Entonces esta parte personal es muy importante, una comunicación efectiva y respetuosa a la integridad de la paciente. La toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones se refiere más bien al manejo de complicaciones que ponen en peligro, en riesgo la vida del paciente, como una efusión pericárdica severa, ¿no? Esta paciente no tenía síntomas ni sospecha y no se hizo el diagnóstico de efusión pericárdica clínicamente, sino fue por medio de la radiografía, porque no tenía dato clínico, ¿verdad? No lo tenía. Pero esa efusión pericárdica severa, según el ecocardiograma, entonces habría que tomar decisiones rápidas para la pericardiocentesis para evitar una complicación de taponamiento cardíaco. Eso es una decisión que hay que compartir con el paciente y los familiares y decirle hay que hacerle esta toracentesis que tiene estos beneficios y estas complicaciones. El inicio temprano de tratamiento con corticoides debido a la alta sospecha, bueno, había una alta sospecha de más del 70%, 60-70% de lupus. Tenía ya una complicación que podía ser comprometedora de vida, entonces había que tomar decisiones rápidas. Y iniciar el tratamiento modificador, y esto es por el reumatólogo, una vez que se haya hecho la consulta, ¿verdad? Porque hay que modificar la enfermedad rápidamente para evitar el progreso hacia una glomerulonefritis o hacia una efusión pericárdica complicada con un tamponamiento cardíaco u otras complicaciones del lupus, ¿verdad? Okay, o una nefropatía, ¿no?, también. Ok, en la solución del problema, en la corroboración del diagnóstico, entra la parte terapéutica, Entonces, lo recomendado aquí en terapéutica, que los médicos somos muy poco dados a consultar estos aspectos terapéuticos, farmacológicos y farmacodinámicos de los medicamentos, están aquí inicialmente en el Epócrates, que es un programa viejo, es un app muy bueno, que yo lo he usado durante toda mi vida, el Epócrates, que es gratis, epócrates.com, y se puede bajar al celular. O está el Micromedex, el Dynamed, que ahora es Dynamedex, contiene el Micromedex, que es de medicamento. Entonces aquí está todo lo del medicamento, todo lo del medicamento. Aquí ustedes pueden buscar efectos secundarios, dosis, interacciones, indicaciones, ajuste a la tasa renal, en el embarazo, etcétera, etcétera, en niños y de todo. Entonces, estos dos programas son internacionales, son muy buenos. Nosotros en la caja tenemos el formulario oficial farmacoterapéutico, que es muy bueno. Y aquí está el sitio. Y entonces nosotros le estamos agregando los protocolos, el vínculo activo hacia el FOF.
Por ejemplo, si ustedes tienen en el celular esta presentación y tienen un protocolo con este medicamento activado, ustedes le ponen clic, abrir hipervínculo y entran a la prednisona directamente, no al formulario, sino a la prednisona y ven todo lo que pueden ver acá, ¿no? Bueno, sintetizado, ¿no? Porque esto es una síntesis, esto es una sinopsis, una síntesis de estos dos programas internacionales muy buenos, ¿no? Y puede haber otros. Colchicina y azatopina. Entonces hay que ver la interacción de estos medicamentos, los efectos secundarios y la interacción de estos medicamentos para la farmacovigilancia. Esto es importante. Generalmente los médicos no dominamos a perfección porque hay demasiado conocimiento que no se puede dominar todo, ¿no? Ahí el que más lo usa obviamente es el que domina estos aspectos, que es el reumatólogo y el internista experimentado, ¿no? La orden de admisión, esto para decir que deben ser coherentes, congruentes con el proceso de admisión de diagnóstico, con el diagnóstico diferencial o el diagnóstico de trabajo. No se puede estar pidiendo exámenes innecesarios, sino los exámenes que competen. Aquí teníamos que comenzar con el ANA, pero que no había en este momento, ¿no? Ultrasonido, laboratorios e imágenes. Bueno, la residente, la doctora Jessica, pone que no se hicieron pruebas con parvovirus. Parvovirus era importante porque si hay sospecha de fusión pericárdica o pericarditis, el parvovirus es una de las etiologías virales más frecuentes y entonces este es importante porque la paciente, como hoy, pudo haber tenido una pericarditis viral, pero tenía tantos otros síntomas relacionados a enfermedades de tejido conectivo, no se consideró solo, ¿no? Pero había que tenerlo en mente. Y los marcadores inmunológicos no disponibles, como el anticuerpo antinuclear, que no se hizo inicialmente, que este es para detectar, de screening, de alta sensibilidad, 98%, y entonces no se hizo, pero es un criterio, un fallo del sistema, ¿no? Esos son los errores latentes, aplicables al sistema. A veces el sistema falla, no tiene los insumos, los equipos para el manejo o el tratamiento del manejo. Eso pasa en todos los hospitales del mundo, está pasando en todo el mundo, nos está pasando a nosotros también, nos ha pasado siempre, pero bueno, hay que trabajar con ello, ¿no? Entonces, si no es el ANA, entonces había que seguir con otros aspectos, pero es importante tenerlo en cuenta que es un error del sistema. Plan adicional, la terapia física y rehabilitación. Es importante rehabilitar a esta joven que tiene compromiso articular en el hombro y cadera, entonces, y en las manos, la nutrición adecuada, un apoyo de psicología a una mujer joven con una enfermedad seria, y entonces que le va a comprometer la vida a esa paciente y a su familia y a su trabajo. Entonces es importante el apoyo psicológico, ¿no? El soporte. Hay que pensar en la reinserción laboral. La reinserción laboral es fundamental, porque esta mujer debe estar trabajando o trabajan, es jóvenes, trabajan, entonces la reinserción laboral es importante porque es la vida económica de la gente. Entonces, para soportar el hogar, o el hogar si tiene familia. Entonces, el egreso de estos pacientes hay que hacerlo lo más rápido posible, con seguridad al paciente, pero hacerlo lo más rápido posible porque tienen familia, tienen hijos, tienen gente que ir a cuidar. Entonces, esta es la parte humana de la medicina, la parte personalizada, porque hay que pensar en el paciente, no solamente en la ciencia y en la patología y en el análisis bayesiano, etcétera, etcétera. Hay que pensar en el ser humano, y hay que verlo con más humanismo, ¿no? Hay que ver el aspecto de más humanismo. Hay que profundizar toda la tecnología, la ciencia y todo, pero con el humanismo y la ética, ¿no? Esto es bien importante y es fundamental. Y no funciona sin eso. El seguimiento de la consulta externa, obviamente, de la consulta externa, radiología, reumatología tiene una consulta externa para ver tejido conectivo para estos pacientes. Entonces yo agrego aquí los protocolos relacionados al caso clínico. Nosotros tenemos protocolos de poliartralia para los médicos generales, protocolo de abordaje de pruebas reumatológicas para los médicos generales y también sirve para el especialista. Protocolo de interpretación del urinálisis que sirve para todo, pero lo hicimos para médicos generales y esto ya está andando. El protocolo de fusión pleural que se hizo hace muchos años, en el 2016, es un protocolo que tenemos que actualizar, ¿no? Y que ya estamos en ese proceso. El protocolo de fusión pericárdica que sí se hizo por un cardiovascular, y ahora lo vemos. Protocolo de anemia inflamatoria está en proceso por los residentes de medicina interna. Protocolo de pericarditis que fue hecho por los cardiólogos hace los años antes de COVID y que es importante, y vamos a ver si se puede actualizar, a ver si hay algo que actualizarle, ¿no?
al protocolo de pericarditis. Este no era una pericarditis, pero pudo haber sido una pericarditis. Y el protocolo de anemia hemolítica, que no tuvo anemia hemolítica autoinmune esta paciente, pero puede tener anemia hemolítica porque es enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos protocolos. El protocolo de poliartralgia. Este protocolo lo hizo Residente de Medicina, lo avaló el doctor Raúl González, internista y reumatólogo cuando estaba con nosotros, y ahora está en el servicio de reumatología, un excelente reumatólogo. Entonces aquí está para guiarse, esto para el médico general más bien, ¿no? Y acá tenemos el modelo que estamos usando con los protocolos en la Caja de Seguro Social en las policlínicas con atención primaria, ¿no? Los protocolos de atención primaria de diferentes especialidades se están haciendo. Esto es para que el paciente, una vez sea visto por el médico general, utilizando el protocolo, puede dar resolución. Tiene un nivel resolutivo, resuelve en este caso, ¿no? Resuelve el médico general. Y si no puede resolver y tiene que mandar, lo refiere al médico de medicina general, medicina familiar, medicina interna, o esto es al reumatólogo. Y el reumatólogo puede referir a otros especialistas, o el médico familiar al reumatólogo, o otro especialista, y el médico internista también. Entonces, este es el esquema que usamos en atención primaria para la referencia y el uso de los protocolos clínicos. El protocolo clínico es un marcapaso para el manejo de la gestión clínica de los pacientes, ¿no? Este protocolo, que también fue hecho por Residente de Medicina Interna, avalado, modificado y adoptado, está ya en la página web de la Caja de Seguro Social de protocolos clínicos. Igualmente infección urinaria que ya mencionábamos. Sedimento urinario en este paciente es bien importante, no un simple urinálisis. Hay que hacer un sedimento urinario porque hay que ver si había glóbulos rojos. El laboratorio debió habernos dicho si había acantocitos, o debimos haberle preguntado al laboratorio si había acantocitos, si había eritrocitos dismórficos en espuela, que son a las acantocitos, que son para glomerulonefritis. Entonces es importante, ¿no? Si había cilindros más esto, es glomerulonefritis, y hay que llamar al nefrólogo para ver qué vamos a hacer, qué va a hacer con el paciente, ¿no? Efusión pleural, este es un protocolo, ya lo dijimos, 2016, un protocolo de efusión pleural sencillo, práctico, y que le agregamos aquí los criterios de alerta para efusión paraneumónica, si está complicada, loculada o infectada. Entonces esto es importante porque hay que ver el pH de la efusión, si tiene menos de 720, o si una glucosa en el líquido de menos de 60, entonces esto es indicador de paraneumónico. Entonces aquí hay que poner un tubo pleural por cardiovascular o cirugía torácica, ¿no? Si existiera. Y aquí tenemos el último protocolo de British Thoracic Society de efusión pericárdica, efusión pleural. Esto no lo hemos adoptado, tenemos que modificar el nuestro. Aquí tenemos el fusión pericárdica. Esto lo hizo un residente de cirugía cardiovascular cuando en los tiempos de COVID los residentes hicieron 32 protocolos porque la MINSA Caja y la Universidad de Panamá permitieron que ellos hicieran protocolos clínicos, que nos cayó como anillo al dedo porque hicieron 32. Los residentes consultados con su jefe de servicio y su jefe de docencia, era su trabajo final, y entonces nos sirvió a nosotros y lo adoptamos y lo modificamos y lo adaptamos como institucionales, ¿verdad? Entonces aquí el residente cardiovascular puso enfermedad de tejido conectivo, repercusión hemodinámica, no. Este paciente no la tenía, pero este paciente tenía con el eco, era grave o era avanzada, la fusión pleural era grande, importante, y entonces se le hizo una pericardiocentesis. ¿Qué significa? Que este protocolo habría que modificarle por otras alternativas, ¿verdad? Que habría que agregarle aquí lo que pasó con esta paciente. Entonces esto hay que modificarlo. Este protocolo lo estamos en proceso de modificar. Este es el protocolo de pericarditis hecho por los cardiólogos en los tiempos de antes de COVID. Está muy completo, está bien, pero hay que actualizarlo, ¿no? Entonces estamos en proceso con el servicio, hemos hablado con ellos para ver si, a pesar de las dificultades, pueden contribuir con actualización de algunos protocolos. Sé que tiene muchas dificultades. El abordaje de hemograma, hemograma para todas las patologías. En este caso había anemia, entonces había que ver si era microcítica o si era macrocítica o normocítica, que era de esperar que sea de enfermedad crónica, de enfermedad autoinmune, como está aquí. Entonces anemia de inflamación.
Y estos son los protocolos que estamos trabajando: abordaje de hemograma, que es anemia microcítica, que está hecho para los médicos generales, anemia por inflamación, enfermedad crónica, que es el que estamos perfeccionando con los residentes de medicina interna, anemia megaloblástica, que ya está hecho, anemia hemolítica autoinmune, que ya está hecho, pero que queremos actualizar, porque hay muchas enfermedades autoinmunes y muchas otras enfermedades que cursan con anemia hemolítica autoinmune, y entonces tenemos que actualizarla, ¿no? Y avalarlo con los hematólogos, obviamente, ¿no? Anemia microangiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, este está hecho. La anemia preoperatoria está hecha también, con las últimas guías. De pancitopenia tenemos un protocolo viejo que tenemos que actualizar. Neutropenia febril también es un protocolo muy bueno, que se modificó en algunas versiones, pero debemos actualizar a la luz de hoy el día con los hematólogos y los infectólogos que manejan los antibióticos, y los hematólogos que manejan los pacientes inmunosuprimidos, o el que ve cáncer, enfermedades hematológicas malignas, ¿no? Y el de trombocitopenia. Entonces estamos en proceso de revisar sangre en 2024, varios protocolos. Y para terminar, entonces les presento el sticker que ya ustedes conocen, donde ya está el código QR para entrar al formulario oficial farmacoterapéutico. Quiero agregarle a ese sticker, tendrá que ser un sticker nuevo, un código QR o el vínculo para entrar al CAREStream, porque es importante que el médico que admite un paciente o el médico general que está viendo un paciente consulte si tiene placas previas, para no estar pidiendo exámenes innecesarios o ver si hay alguna patología que no ha sido detectada. El paciente le hacen muchos exámenes, nadie se da cuenta, ni el médico general, ni el especialista, ni el radiólogo, porque nadie está viendo ese paciente, el historial radiográfico. Pero es importante, todo paciente que entre al hospital debe ser visto el CAREStream por el residente que lo está admitiendo, o posteriormente por el médico de sala, para ver cuántas placas se le han hecho, para no repetirle los estudios. El CAREStream que debe ir aquí, voy a pedir el permiso correspondiente para ver cómo lo podemos poner. El canal de video protocolo, bueno, este video que estamos grabando aquí, esta conversación que estamos haciendo de un caso clínico, de un análisis de razonamiento que coincide con un caso de enfermedad de tejido conectivo, lo vamos a subir porque mañana a las 7 de la mañana estaremos presentando con el residente de medicina, con los residentes y algunos funcionarios del Servicio de Medicina Interna del complejo, este caso clínico en una sesión presencial. Pero simultáneamente a las 7 de la mañana ustedes pueden entrar al vínculo que les voy a mandar hoy, para que puedan entrar a ver este análisis que yo estoy haciendo, que es el caso clínico que vamos a presentar mañana. Y aquí también pueden ver entonces los protocolos. Aquí están todos los protocolos, ¿verdad? Todos los protocolos. Y ya para terminar, ahora sí quiero decirles que a esta página ya le hemos agregado recientemente, hace unos días, los protocolos de sepsis. Aquí hay varios protocolos de sepsis. Sepsis neonatal, sepsis pediátrica, con un nuevo score del 2024, Phoenix Internacional, muy validado, muy bueno para el diagnóstico, no el diagnóstico inicial, sino para el diagnóstico y el manejo del paciente con sepsis en niños. También tenemos el flujograma de sepsis para la detección temprana, el sepsis para detección y manejo en las salas y en UCI, hecho por medicina interna, y sepsis, el flujograma y el algoritmo y los parámetros para manejo de sepsis en las unidades de cuidado intensivo. Un poco complicado para el manejo de ellos, solamente porque es un score como el Apache, bien complicado para manejar sepsis, shock séptico en las unidades de cuidado intensivo. Entonces estos protocolos los subimos aquí. Aquí en la página, cuando entran, que no está puesta aquí, hay un botón nuevo para oftalmología que hizo 8 protocolos y lo acabamos de subir. Entonces, el servicio que haga más de 8 o 10 protocolos lo estamos abriendo. El anterior fue terapia respiratoria, que entró. Aquí tenemos lo de medicina interna, como en todo lo de los hospitales, pediatría, etcétera. Ustedes pueden verlo. Lo que estamos intentando hacer es también introducir entonces la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial en los protocolos, que ya hemos hecho algún insight de eso. Cuando hay sospecha clínica, los factores de riesgo, eso para que sea utilidad para el manejo con el paciente en la cabecera del paciente, ¿no? Es para ver la parte de la clinimetría, los scores, por lo menos hablando de inteligencia artificial, machine learning. Stanford hizo el Sepsis Finder, un software, Sepsis Finder, donde ellos
al ingresar en el expediente electrónico los pacientes, el misma computadora automáticamente le puede dar todos los scores y les puede decir la gravedad y qué hacer con el paciente, ¿no? Entonces, esa es inteligencia artificial. Lo alimenta a la máquina y la máquina le arroja una información que es útil para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto obviamente no se puede hacer con nuestro expediente electrónico, ni creo que con el próximo que viene. Ya nos hemos sentado con el próximo que viene para ver si podemos ver algún aspecto de inteligencia artificial, por lo menos con el New 2, ¿no? New 2, para detectar sepsis temprana, ¿no? En los adultos, estos serían adultos, en los servicios de urgencia y en los hospitales, ¿no? Más que en policlínica, en el servicio de urgencia y en los hospitales. Deben manejar el New 2 y vamos a ver si lo podemos poner. Lo tenemos en manual, pero no está siendo utilizado, ¿no? Creo que está siendo utilizado. Entonces vamos a ver con el nuevo expediente electrónico, que ya nos estamos sentando con los fabricadores del nuevo sistema de información para el expediente electrónico, y entonces ya con protocolos ya les dijimos lo que tenemos de protocolo y lo que queremos introducir en este nuevo expediente es que nuestros protocolos puedan ser fácilmente bajados y modificados, porque tenemos que actualizarlos periódicamente. Si no los podemos actualizar periódicamente, no los podemos subir al expediente electrónico porque van a tener información desfasada. Y la medicina basada en evidencia cambia tan rápidamente que tenemos que estar actualmente, anualmente o cada 2 años modificando, y no tenemos esa capacidad. Entonces no podemos dejarlos ahí así. Entonces, en nuestros protocolos también tienen vínculos, tienen videos, tienen acceso a las APP. Y entonces queremos que en el expediente electrónico a ver si eso es posible, tener esos vínculos para nuestros protocolos, porque si no, no serían de mucha utilidad y seguiríamos con nuestra página web de protocolos. Entonces les agradezco la atención. Esto es un enfoque que estamos haciendo con los residentes. Queremos que todos los programas de docencia de los hospitales, la gente que maneja, el equipo de protocolos clínicos, el equipo de calidad, el equipo de docencia, de urgencia, y todo el equipo de salud de los hospitales y de las policlínicas, en este caso de los hospitales, puedan ver este protocolo también en la policlínica, porque esta paciente comienza con la policlínica, puedan verlo en el video que voy a subir mañana. Muchas gracias.